una nueva emisión de Huellas Latinas News. En esta oportunidad es bien sabido que el mundo entero está sufriendo por la pandemia del coronavirus, mejor conocido últimamente como COVID-19. Estados Unidos no se escapa a esta dura realidad y es por esta razón que tenemos como invitada el día de hoy a la doctora Luz Helena Tono. Bienvenida, doctora, a este espacio. Muchas gracias por la invitación. La doctora Luz Helena Tono tiene un título de la Universidad del Sinú en Cartagena, Colombia, en el año 2004. Tiene un título de Medicina Interna de la Universidad de Oklahoma en el año 2012. Y ella, entre otras funciones que desempeña a nivel regional en el estado de Oklahoma, forma parte del miembro certificado del Consejo Americano de Medicina Interna en el estado de Oklahoma. Doctora, una vez más, bienvenida, y para darnos la mayor información posible respecto a la pandemia por coronavirus. ¿Qué información está manejando últimamente usted respecto a este caso? Yo en este momento trabajo en un hospital local, mi función de hospitalista. La función de nosotros es atender a todos los pacientes que llegan con requisitos para ser admitidos al hospital por o sin coronavirus. En este momento, pues como sabemos, el coronavirus fue una enfermedad que nació en la China y en pocos meses ha básicamente invadido todo el mundo y ha afectado a muchísimos países bien conocidos. Sabemos todo lo que ha sucedido en Italia, España, por nombrar algunos. Estados Unidos, como bien lo dijiste, no se escapa. Y nuestro estado de Oklahoma, si bien no hemos tenido casos tan numerosos como en otros estados, los números van para arriba. La página del Departamento de Salud de Oklahoma hasta hoy muestra que hay 1,868 casos que han sido resultados positivos, que han resultado en 446 hospitalizaciones y en 94 muertes. Los números siguen aumentando. De estos 1,868 personas, la mayoría, con un 623, son personas que son mayores de 65 años. Le sigue al grupo de edad de 50 a 64 años con un 486 número de personas infectadas. Y así como vamos viendo, esto es una enfermedad, o sea, afecta a cualquier edad, pero la prevalencia es mayor en personas mayores y sobre todo en aquellas personas que tienen comorbilidades. En las listas de lo más importante en estas comorbilidades están listadas diabetes, enfermedad coronaria, enfermedades autoinmunes y cualquier tipo de enfermedad pulmonar. En el estado de Oklahoma, esto tengo entendido que varía en diferentes sitios, está afectado más a las mujeres. Tenemos 1,006 casos de mujeres afectadas en el estado de Oklahoma y 862 casos de hombres. Esto ha resultado en 44 muertes para mujeres y en 50 muertes para hombres. De todas maneras, esto es una situación que, como no conocemos bien el virus, es un novel virus, no sabemos bien absolutamente nada de este virus. Es algo que todos tenemos que estar a la alerta y tenemos que estar siempre preparados para podernos proteger y proteger a nuestros familiares para no contagiarnos. Doctora, justamente de estas cifras le quería comentar. Si bien es cierto, las personas con mayores de 65 años y con problemas de salud tienen mayor riesgo, ¿qué nos puede comentar sobre un gran número de personas que también han sido atendidas por coronavirus, cuyas edades oscilan entre 18 a 64 años? Son un estimado de 1,199 personas en este rango de edades. Si bien las personas adultas son más propensas o más débiles a contraerlo, ¿qué pudiera estar pasando también en personas mucho más jóvenes? Y como han hecho reportes muchos medios informativos, personas incluso completamente sanas, saludables, sin ninguna condición médica anterior. De acuerdo, o sea, este virus no discrimina. Este es el problema. Este virus no discrimina. Este virus, o sea, si uno no tiene las medidas preventivas adecuadas, puede contagiar a cualquier persona, inclusive a niños. Son muy pocos los casos que han sido reportados por niños, pero por ejemplo, en el estado de Oklahoma,
tenemos 30 afectados entre las edades de 5 y 17 años de edad. O sea, es un virus que de verdad no discrimina. Las personas adultas, las personas mayores, mayores de 65 años, o personas que tengan que tengan alguna comorbilidad, eh, pues los chances son mayores de tener una enfermedad, del contagio, pero no solamente del contagio, sino de las complicaciones de la falla multiorgánica y de todo lo que eventualmente termina causando el coronavirus. Pero el coronavirus o sea, el SARS, esto es una enfermedad que no discrimina y puede afectar hombre, mujer, y cualquier rango de edad. Por eso es tan importante la prevención, porque la verdad, esa es la única cura que tenemos en este momento para el coronavirus, es prevenir. Esa es la clave, permanecer en casa, como se nos ha hecho saber a través de instancias nacionales, como el presidente, o también en el caso estatal, el gobernador Steve ha hablado sobre el distanciamiento social. Y justamente en la rueda de prensa que dio el día de ayer, abril 10, él informaba que el distanciamiento social ha generado o está generando resultados. Él motivaba a las personas a continuar haciéndolo. Sin embargo, también nos advertía, ya como se sabe a nivel estatal, que el pico de enfermedades pudiera estarse generando para el estado de Oklahoma a finales del mes de abril. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Correcto. Nosotros en el hospital donde yo trabajo, siempre hay reuniones todos los días, 2 veces al día en cuanto a este tema. Todos los hospitales del estado se están programando y se están preparando bastante fuerte para un pico que debe estar viniendo entre el 17 de abril, el 23 de abril, más o menos para esa fecha es lo que se espera. Lo que se espera son 4 semanas, o sea, un pico del virus que va a durar más o menos 4 semanas antes de que baje. En ese pico se esperan que mucha gente requiera de atención hospitalaria y de esa gente, mucha gente requiera ventiladores, porque eso es lo que hemos visto, lo que hemos aprendido de lo que ha sucedido en otros países. O sea, lo que pasa es que este virus eh, puede afectar lo que se dice del virus, que se sabe, es que puede afectar a un 80% de la población. Muchas personas van a estar asintomáticas, algunas personas pueden tener síntomas que son muy leves. De este 80%, alrededor de un 15% son los que van a necesitar estar admitidos a un hospital, porque ya tienen un poquito más de compromiso respiratorio, que generalmente es lo que pone a la gente en el hospital. Y de ese 15%, alrededor de un 5% son los que van a necesitar cuidados críticos. Y es ahí donde viene el problema, y es ahí donde vemos lo que ha ocurrido en los otros países, de la cantidad de muertes, que es devastador, porque no hay suficientes ventiladores para poderle ofrecer cuidado crítico a todas las personas. La importancia de aplanar la curva es, o sea, podemos tener muchos casos de infectados sobre un tiempo prolongado, o podemos tenerlos todos al mismo tiempo, y cuando todos se presentan al mismo tiempo en ese pico, no van a haber los recursos suficientes para poder brindarle apoyo y soporte y la salud, pues poder ayudar a tanta gente cuando lleguen esos picos. Pero eso es lo que se espera en los hospitales de Oklahoma, que haya un pico alrededor del 17 o el 23 de abril, más o menos para esa época. Esperemos que ese pico no sea tan dramático. En algún momento pudiera tocarnos el coronavirus, pero lo que están evitando las autoridades es, como usted lo indicaba justamente, de que nos llegue ese pico tan abrumador y que colapse las entidades hospitalarias de los estados, de las ciudades, como hemos visto dramáticamente en países como España, Italia y más reciente en nuestra América Latina, en el Ecuador. La realidad en Ecuador es bastante dramática. Rompe el corazón la situación como está de difícil, con la cantidad de muertos en las calles, o sea, es una situación alarmante. Pero en el caso de Oklahoma, para finales del mes de marzo, se hablaba de que existían un poco más de 700 ventiladores. De acuerdo a la información que usted está manejando sobre los entes hospitalarios a nivel estatal, ¿cómo se están preparando los hospitales para hacerle frente
a un crecimiento de casos de ese 15% que nos mencionaba hace un momento, y los más críticos, un 5% de ese 15% que requiera atención muchísimo más especializada. Déjame miro aquí un número. El número total de ventiladores que hay en el estado, ese número lo desconozco, pero sí sé que en el estado de Oklahoma para el pico se está esperando que haya aproximadamente 458 personas admitidas a las unidades de cuidados intensivos. De los mayores centros hospitalarios del estado de Oklahoma, más o menos cuántos están atendiendo casos por coronavirus, si se dividieron solo para atención de coronavirus determinados hospitales, ¿cómo se está manejando esto a nivel hospitalario? Hasta donde yo tengo conocimiento, no se está dividiendo. Hubo en algún momento alguna mención de que iban a escoger algunos hospitales, 2 hospitales para encargarse de los pacientes de coronavirus. Hasta donde yo tengo conocimiento, eso no se finalizó. Yo no conozco la data de los hospitales, solamente conozco la información del hospital local en el cual yo trabajo. Nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital, si lo puedo decir, yo trabajo en San Anthony Hospital, en nuestro hospital, pues yo he visto que nos hemos preparado bastante agresivamente. Nosotros tenemos una unidad designada solamente para personas con coronavirus que requieren cuidados críticos o cuidados intermedios, y tenemos 2 pisos que ya le pusieron, o sea, ya están adecuados completamente para manejar los pacientes de coronavirus. No conozco, obviamente, cómo están funcionando internamente otros hospitales, Claro, eh, porque yo no estoy en la parte administrativa, sí. pero sí conozco estos datos del hospital, pues obviamente donde yo trabajo. Nosotros hemos tratado de mantener a los pacientes que se siguen enfermando porque pues de cuestiones de medicina general, los tenemos en otro lado completamente, el hospital, el Bone and Joint, que es el hospital ortopédico. Nosotros se ha adecuado para atender pacientes de medicina general. El hospital, yo he visto que ha dado muchos pasos en ese sentido de tratar de mantener a los pacientes aislados, pues obviamente lo que más se pueda. Entendemos que la totalidad de los casos alcanza los 1.800 casos a nivel Correcto. general, pero pues las cifras preocupan un poco, pues a comienzos o a mediados de marzo, pues había muy pocos casos, y en términos de una semana, 2 semanas, pues aquello escaló a las cifras que hoy tenemos. Doctora, ¿qué nos puede comentar sobre, imaginamos también que así como usted nos informa que el hospital donde usted trabaja se está preparando para ese escenario, imaginamos también que, como lo ha dicho el gobernador, se están preparando para ese pico y para esa situación un poco de mayor emergencia cuando sea el momento de presentarse. Sin embargo, usted hace algún momento hablaba de la clave para parar esta novedosa virus, este novedoso virus, que es a través de el lavado, el cuidado, el permanecer en casa. ¿Qué nos puede recomendar sobre esto? Insistirnos, aclararnos un poco más y reiterar el llamado de atención para que las personas permanezcan en casa, y así tratar de hacer ese corte para que ya no se siga esparciendo el virus del coronavirus tan fuertemente. Correcto, eso es lo más importante y esa es la parte en que todos tenemos control. Esa parte de mantener el distanciamiento social, mantenerse, o sea, si te puedes quedar en tu casa, quédate en tu casa. Hay personas que no pueden quedarse en casa, hay personas que no pueden trabajar desde casa, pero el que pueda trabajar desde casa, por lo menos mientras toda esta pandemia todavía ocurre, pues es mejor quedarse en casa. Obviamente, pues uno tiene que salir a la droguería, al supermercado, cosas así, pues nosotros recomendamos usar mascarillas de tela, usar mascarillas. Las N95 son exclusivas para el personal de salud, pero para la población, una mascarilla normal, una mascarilla quirúrgica, una mascarilla hasta de tela. Lo importante es que haya alguna forma de cubrir la boca, porque cuando tú vas a algún sitio y tú estás hablando, de todas maneras al hablar se emiten gotitas, partículas de saliva, y si uno tiene el virus o estás asintomático con el virus, puedes pasarlo de esa manera. Si cae alguna gotita en alguna superficie y alguien la toca y luego se pone las manos en la boca, en la nariz, en los ojos, en la cara, así es como se transmite.
Entonces, la clave aquí es quedarse en casa lo que más se pueda. Cuando haya que salir, usar alguna forma, alguna medida de tapabocas, lavarse las manos, lavarse las manos, lavarse las manos con algún desinfectante que tenga 60% de alcohol o lavarse las manos con agua y con jabón frecuentemente y durar por lo menos 20 segunditos poniéndose el jabón y lavándose las manos bien con el jabón, asegurándose que el jabón eh, limpie absolutamente toda la parte de la mano. Um, lo otro muy importante es no tocarse la cara, no tocarse la cara, no tocarse los ojos, no tocarse con las manos sucias. Si no se lavaba las manos, no se toque la cara. Y cuando esté en un sitio público, mantener la distancia de 6 pies es lo que se debe mantener entre una persona y la otra persona. Y respetar los supermercados que yo he ido, he visto que ya hay señalización de los 6, de la distancia de los 6 pies, limpiar los carritos del mercado, recoger los guantes y recoger los trapitos que usan en el carrito del mercado, pues los usaste, bótalos en la basura, porque si no la otra persona que viene a recoger el carro se va a contaminar si estamos contaminados. Cuando entres al carro es bueno de pronto tener desinfectante o unos wipes que tengan 60% de alcohol y limpiar las gafas, limpiar las llaves, limpiar cualquier cosa que estuvo en contacto con alguien, limpiar las superficies también. Y lo que yo aconsejo, que es pues lo que yo practico también, llego a la casa, me quito toda la ropa, la lavo y me baño. Así es. Enseguida me baño de pies a cabeza todos los días. Esperemos que estas recomendaciones pues sean atendidas por la mayoría de las personas. Sin embargo, ayer, aprovechando un poco el buen clima que hubo el día de ayer, pues salimos a dar un pequeño recorrido por el pueblo. Yo resido en Norman y fuimos un poco también hacia la parte de Midwest City y realmente vi gran cantidad de vehículos. Si bien es cierto, era viernes y muchas personas tienen que trabajar, me quedaba a mí la gran interrogante de cómo se está haciendo este llamado de permanecer en casa. ¿Es difícil por razones laborales? ¿Debemos hacer un voto de mayor compromiso para cuidarnos a sí mismos, a nuestras familias y a nuestro entorno? ¿Qué nos puede comentar al respecto? De acuerdo, a mí también me ha sorprendido mucho porque a mí, pues, yo tengo, cuando he ido a trabajar, algún día de esta semana que pasó, también me sorprendió mucho, vi muchos carros, he visto más carros esta semana que lo que había visto, digamos, la semana pasada. Y me parece bastante alarmante, me parece bastante preocupante, porque nada más llevamos 2 semanas tratando de aplanar la curva. Y si esto lo suspendemos, el pico de pronto va a ser pues seguramente va a ser muchísimo peor. Entonces yo sé, es difícil para todo el mundo, es difícil para las personas que tenemos que estar al frente, es difícil para las personas que tienen que quedarse en casa, pero esto es responsabilidad de todos. Y todos podemos poner nuestro granito de arena y todos tenemos que responsabilizarnos por esto y de verdad tomar riendas en el asunto y mirar cómo puedo participar yo para evitar que este virus se riegue. Y esa es la manera. Quedarse en casa es obviamente lo que más se recomienda, pues se reconoce que hay que salir a hacer algunas cosas. Entonces, al salir, tomar todas estas medidas preventivas de las que ya habíamos hablado, pero estoy de acuerdo contigo. A mí también me llamó un poco la atención que me parece que estoy viendo, puede ser algo subjetivo, pero sí me pareció haber visto un poco más de gente afuera y me llamó la atención que todavía no estamos ahí, a ese punto que podemos estar tan libres, Sí, como si nada. es como un punto de compromiso, porque si tú estás haciendo, no el sacrificio, pero si tú estás haciendo el deber de ser responsable contigo y con tu familia, tampoco es sano que muchas otras personas pues estén fuera y no estén respetando el permanecer en casa.
Entonces es un poco preocupante, no quisiera pues que se tomara como alarma, pero realmente es un llamado a tener mucho más conciencia de esta realidad que estamos viviendo, de un virus del cual no se sabe nada en cuanto a vacuna todavía, en cuanto a la manera de curarlo médicamente. Y a eso quisiera referirme en esta otra parte de la entrevista, doctora. ¿Qué información maneja usted sobre lo más novedoso del coronavirus? Hemos visto, yo particularmente con preocupación, como si ya en China, la ciudad en donde se originó este virus, se, se, se dio la orden de que las personas podían nuevamente regresar a las calles y se están volviendo a ver casos de coronavirus. Se hablaba el 8 de abril de 42 casos y ayer leí sobre varios casos, quizá un centenar, aproximadamente un centenar, en Corea del Sur. Son nuevos casos, son personas que no se recuperaron totalmente. ¿Qué información se está manejando en el ámbito médico respecto a los avances, las mutaciones de este virus? No sé qué Ese es información el puede manejar. problema. Es que ese es el problema, que es que no se, es que se desconoce. Todavía apenas, o sea, apenas ellos están saliendo de la crisis y ahora están viendo renacer o volver están volviendo a ver nuevos casos. No sé si son personas, o sea, no sabemos si esto es algo que cuando tienes alguna vez ya no te vuelve a dar o te vuelve a dar pero te da más fuerte. Hay artículos que hablan de que entre más haya exposición, más fuertes son los síntomas. Hay otros que hablan en que cuando uno está expuesto crea anticuerpos. La realidad es que todavía no sabemos. Con certeza, la verdad, no se sabe nada. Con certeza, de verdad, no se sabe nada. Esto yo pienso que va a ser así. La pandemia va a durar unos 2, 3 meses y luego de esto pues, va a cambiar la situación para absolutamente todos nosotros. Creo que es importante seguir con cierta forma de distanciamiento social cuando la pandemia acabe y de las medidas preventivas de las que hablamos, de la cara, las manos, lavarse, higiene, todo ese tipo de cosas creo que deben permanecer hasta que por lo menos tengamos una cura o una vacuna o las dos. Ahorita los tratamientos que se están utilizando para estos pacientes son tratamientos que han mostrado mejoría. Sí, han mostrado mejoría, pero son tratamientos que no son medicinas antivirales que se crearon específicamente para este virus. Son medicinas que ya existían para otras causas que gracias a Dios han mostrado mejoría en esto. Se está refiriendo en Pero este caso a la medicina existente para combatir la malaria, por ejemplo. correcto, correcto. Esa medicina se usa para la malaria y entre otras cosas para algunas enfermedades reumatológicas y hay un antibiótico que se utiliza también. Y estas medicinas han mostrado que ayudan en los pacientes de coronavirus, pero estas medicinas no fueron creadas para el coronavirus. Que gracias a Dios contamos con alguito que por lo menos puede ayudar y ha ayudado, pero no fue creado para esto, de la misma manera como tampoco hay una vacuna para esto. Entonces, Así es. mientras, Justamente de las vacunas, doctora, quería comentarle, en Estados Unidos se hizo una, o no sé si estoy errada, se hizo una segunda prueba para una vacuna. ¿Qué información se está manejando sobre mecanismos para crear la vacuna en Estados Unidos o en otros países? bueno, esa información esa información es fuera de mi campo, esa Perfecto. información si yo no la tengo eh, en cuanto al desarrollo de las vacunas y este tipo de cosas, entonces yo en eso sí no te puedo comentar nada. Claro. Respecto a, mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre el plasma de los pacientes que han adquirido el coronavirus, se han mejorado. Se está hablando de donar el plasma y que de alguna manera el plasma de personas curadas de coronavirus también pudiera ayudar un poco a mitigar con este virus. No sé si maneja información. Sé que hubo un artículo publicado acerca de esto que mostró buenos resultados. Nosotros, por ejemplo, no lo estamos haciendo. No sé, no conozco qué casos en Oklahoma que se estén manejando, eh,
pero otra vez, o sea, todo lo que estamos haciendo es tratando de buscar algo, porque todavía no tenemos de verdad con certeza la cura. O sea, esto no es, si funciona magnífico, pero hasta ahora, hasta donde yo tengo conocimiento, tampoco es algo totalmente prometedor. Doctora, vamos a hacer un recuento. ¿Cómo identifico yo si padezco del coronavirus? Se asemeja un poco a la influenza. Dicen que quizá varios síntomas principales, fiebre, tos seca. ¿Cómo podemos identificar más o menos si estamos padeciendo esta enfermedad? O sea, los tres síntomas predominantes que se han visto son fiebre, tos y dificultad para respirar. Puede producir un poquito de dolor en los músculos, dolor corporal y ese tipo de cosas, pero no es lo característico como por ejemplo en la influenza. En la influencia la gente siempre reporta dolor muscular, dolor en las articulaciones, cosas así. Con el COVID lo que se ha visto es que ha sido más fiebre, tos y dificultad respiratoria. Más o menos de cuánto Eh, tiempo estamos hablando que dura la enfermedad del coronavirus. Bueno, eso depende, ¿ok? Porque hay personas que pueden que pueden contraer la enfermedad y no presentar ningún síntoma, sino hasta más o menos el día 11, que es lo que se ha visto. Hay personas que pueden contraer el virus y comenzar a presentar síntomas inmediatamente, pues a los 2, 3 días, 4 días. Hay personas que se mantienen totalmente asintomáticas y hay personas que pueden presentar síntomas hasta el día 11. Entonces, si tú contrajiste el virus y no comenzaste a presentar síntomas sino hasta el día 11, ahí es cuando tú te vas a hacer la prueba. Entonces, no sabes desde hace cuánto tienes la enfermedad, ¿Y porque desde nunca hace habías cuánto tenido pudiera síntomas estarse propagando? ni cuánto estuviera exacto, propagando. Por eso es que es tan importante cubrirse y hacer todo ese tipo de cosas, porque yo puedo tener el virus y puedo andar libremente sin ningún tipo de protección y no tengo síntomas y puedo estar propagando la infección a miles, cientos de personas sin saberlo. Lo que se recomienda es que cuando una persona, digamos, o sea, el escenario de una persona que tiene síntomas, que piensa que tiene la enfermedad, llamas a la línea, al hotline, te hacen la prueba, viene el resultado, si viene positivo, cuarentena 14 días. Eso es lo que se está recomendando, cuarentena 14 días. Eh, y en esa, sí, cuarentena 14 días y monitorear y es totalmente estar alejado de los otros miembros de familia que viven en la casa. Se recomienda o sea, que esa persona tenga un baño designado para él o ella, Específico para el paciente. para el paciente, claro, porque también puede causar síntomas gastrointestinales. Eso también lo hemos visto. Puede causar diarrea en algunas ocasiones y el virus puede también vivir en las feces. Entonces es importante tener que esa persona esté aislada, no compartir utensilios y totalmente separada del resto de los miembros de los miembros de la familia, y eso es lo que están recomendando, 14 días. Para las personas asintomáticas, pues obviamente, a menos de que seas un trabajador de la salud, no te van a hacer la prueba porque no tienes ninguna razón para hacerte la prueba. O sea, esas pruebas no te la hacen simplemente porque yo quiero saber. Esa prueba te la hacen si tienes algún síntoma. Para los trabajadores de la salud es un área completamente diferente, pues porque nosotros obviamente tenemos un riesgo de exposición mucho más grande. Pero también inclusive nosotros, si yo, digamos, llegara a tener estuviera expuesta sin protección adecuada, por ejemplo, a mí lo que hacen es que me hacen una prueba y me mandan en cuarentena por 14 días. Bueno, doctora, definitivamente queda reiterado una vez más que el mayor propósito que debemos tener todos los ciudadanos es el de la prevención. Solo previniendo, siendo cuidadosos, es que podemos evitar que otras personas se contagien. Finalmente, ¿cuál es su llamado de atención para todas las personas, para quienes están en casa, para quienes tienen que trabajar? ¿Cuál es el alerta que debemos tener en mente a la hora de ser cuidadosos para
evitar contagiarnos y para que personas con enfermedades preexistentes pues no lleguen a tener el inconveniente de pasar por esto y que la pérdida humana pues sea algo que a futuro tengamos que lamentar. Sí, definitivamente mi llamado es, tómense esto en serio. Esto es una situación seria. Hay muchos comentarios de gente diciendo, no, eso es como el flu, es como una gripa, eso, a veces uno no siente nada así, pero no es así. No es así, esto ha sido devastador y si no lo tomamos en serio y hacemos todo lo que nos corresponde, se nos va a salir de las manos. Tenemos que nosotros, las personas que somos más jóvenes y gracias a Dios sanas, tenemos que cuidar de nuestros adultos que no están en esas condiciones. Entonces, tratar de nosotros que seamos los que en la medida de las posibilidades, yo sé que no se puede para absolutamente todo el mundo, pero en la medida de las posibilidades que sea un solo miembro de familia, ojalá una persona joven y sana que pueda ser quien salga a hacer las compras para el resto de la familia. Quedarse en casa lo que más se pueda. En este momento, gracias a Dios, tenemos la tecnología que permite que muchas personas puedan trabajar desde la casa. Eh, para las personas que no pueden trabajar desde la casa, pues seguir tomando todas estas medidas preventivas, que es la única manera que nosotros podemos estar en control. O sea, todos tenemos que responsabilizarnos por esto y pensar en los demás. No pensar, no, yo soy sano, yo soy joven y a mí no me va a pasar absolutamente nada. Pues no es cuestión de uno solo, es cuestión del prójimo, es cuestión de abuelito y abuelita o de una persona con cáncer o una persona en quimioterapia o una persona que está en medicinas que le bajan el sistema inmunológico, que yo no sé cuándo yo puedo estar transmitiéndole a esa persona. Entonces, no es lo que me pueda pasar a mí, es como yo como persona puedo ser un vector para transmitir esta enfermedad letal a una persona que no tiene el mismo sistema inmunológico que tengo yo como persona sana y joven. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. No es solamente pensar en nosotros, sino pensar en el prójimo, pensar en la comunidad, porque es la única manera de verdad que vamos a poder evitar tantas muertes y transmitir esto a tantas personas como lo estamos viendo en estos países y en Nueva York. O sea, miremos a Nueva York lo que está pasando. Sí, Si ya nosotros logramos, realmente hemos tenido ejemplos bastante duros que si no nos hace reflexionar, o sea, ¿qué nos va a hacer reflexionar? Que las personas estén muriendo en solitario, que los familiares no puedan despedirse de su gente, realmente es algo dramático. Si eso no nos duele y nos hace pensar para quedarnos en casa, o sea, yo me pregunto, ¿qué puede ser? No lo entiendo. no, es muy triste y personas mayores en otros países que o sea, lo que se escucha en la media, que no pueden, no hay suficientes ventiladores, entonces tienen que escoger y escogen personas que sean más jóvenes, entonces pongámonos en esos lugares, pongámonos en ese lugar que Dios nos lo permita, sea tu mamá, tu papá, tu abuelo, lo que sea, que esté en esa situación, pero no le puedo salvar la vida a él porque me toca darle el ventilador a uno de 20 años que tienen más oportunidades de vivir, pero esa persona de 20 años no tuvo todos los cuidados ¿Qué que tuvo la persona hemos mayor? tenido todos para poderle salvar la vida a una persona mayor. Sí, Entonces, a eso es a lo que yo voy. ujú. Tomar conciencia y no pensar solamente en lo que me puede pasar a mí, y yo. No, es como yo, sin querer, obviamente nadie hace las cosas estas intencionalmente, pero como yo puedo transmitírselo a una persona mayor en la que la severidad de la enfermedad puede ser devastadora. De pronto a mí me da una gripa o de pronto soy asintomática, pero a una persona mayor no. Transmitirse y desencadenarse en algo completamente devastador. Entonces yo creo que eso es lo más importante, pensar de verdad en cómo todos podemos colaborar, porque esto es algo de todos. Esto no es problema nada más de los profesionales de la salud para nosotros descifrar y mirar a ver cómo vamos a hacer para cuidar a la gente. Nosotros también estamos en riesgo. O sea,
si no solamente cuando venga ese pico de pacientes a los hospitales, colapsa el sistema de salud, no hay suficiente personal para encargarse de todo el mundo, no hay suficiente ventilador para poderle proporcionar los cuidados críticos a todo el mundo y no hay suficiente protección para los trabajadores de la salud. Entonces, al quedarte en tu casa, estás salvando en todos los ángulos. Hay algunos puntos que me ha dado así como un poco de temor hacerle las preguntas porque en ningún modo yo quiero alarmar ni quiero que esta entrevista sea para generar pánico, pero hay cosas que duelen, esas muertes en solitario, esos médicos también en solitario ayudando a pasar los últimos días, los últimos minutos de tantísima gente que ha fallecido, pero también nosotros debemos pensar en ustedes, en los doctores, en las enfermeras, en todo el personal que labora en los centros hospitalarios, que de llegar a colapsar como ha colapsado en otras ciudades, realmente, o sea, no quiero ni imaginarme, porque si ahorita la situación es delicada y he visto fotografías incluso de viviendas de enfermeras que han sellado sus casas en dos partes para que ella pueda estar en la parte trasera y no contagiar a su familia, a su esposo, a sus hijos, teniendo la previsión del caso ella como trabajadora de la salud, que, o sea, es de tener conciencia también, porque la parte crítica de que la persona pueda complicarse y pueda lastimosamente perder la vida es dramático, pero aquellas personas que están trabajando para y que de generarse un pico tan grande y tan fuerte, ni haya médicos y muchísimo menos ventiladores, ni equipo de protección para esos doctores. ¿Cómo se sienten ustedes ante esta realidad que pienso que es atípica, es ilógica, es dura, es una situación dura desde todo punto de vista? Correcto. Y nosotros lo que estamos haciendo es tratar de ahorrar el equipo de protección personal lo que más podamos, reutilizarlo, que eso es algo que nunca yo nunca lo había hecho en este país, pero estamos en esas. Nosotros hasta ahora, lo que tengo entendido es que tenemos suficiente equipo de protección personal porque nosotros actuamos temprano y rápido, agresivamente, tratando de salvar y de reutilizar nuestros equipos, ¿no? Eh, la verdad, la forma como eso lo estamos haciendo, te dan una máscara que utilizas y luego esterilizan y la guardas en una bolsa con tu nombre. Y eso es lo que tengo entendido que están haciendo los hospitales a través, pues, en todas partes, porque no hay suficiente para todos estos pacientes y mucho menos cuando se espera. Entonces nosotros, al ahorrar equipos de protección ahorita, lo que estamos haciendo es acumulándolos para cuando venga el pico que estamos todos esperando. La otra cosa que se está haciendo mucho ahorita y que me parece fenomenal es la telemedicina, la videoconferencia. Nosotros también tenemos un programa de telemedicina establecido en el hospital donde podemos ver y examinar por medio de ciertos equipos a pacientes que son posibles contactos, que están bajo investigación. Entonces, eso ayuda a que haya menos exposición de personal y ayuda también a ahorrar equipo de protección personal. Yo sé que las consultas externas obviamente no están funcionando en este momento como clínicas, pero están disponibles también por videoconferencia. Entonces los pacientes que también necesitan su cuidado médico normal, es una forma sana, es una forma en la que pueden seguir en contacto con su médico sin tener que estar exponiéndose. Una cosa que yo sí he visto que me ha llamado mucho la atención, la gente sí ha escuchado no ir a los hospitales. Eso sí lo he visto. Nosotros hemos visto que los números se han bajado. No hay muchas personas que de verdad prefieren no ir al hospital y los que van al hospital de verdad, verdad, verdad es porque no tienen, mejor dicho, se sienten tan, tan, tan mal, esperan hasta lo que ya no puedan. Claro que eso es un arma de doble filo, ¿no? Porque yo sé, la gente tiene mucho miedo de ir al hospital, pero también cuando uno tiene que ir al hospital, pues tienes que ir al hospital. Tienes que ir al hospital.
Quizá dos razones. La primera puede ser la situación económica en cuanto a seguros. ¿Cómo se está manejando esto ante esta realidad de la pandemia? Esa parte no te puedo comentar porque yo no manejo nada de esa parte. O sea, La otra razón es la del miedo, la de quizás estar correcto. solo, no tener cómo acceder al centro médico y en sus casas quizás se están deteriorando en salud y a la hora de captar la atención, pues ya sea quizá un poco tarde. Pero también es que piensas, o sea, si hay una persona que está contaminada con el COVID, está en el hospital, pues yo prefiero no ir porque no me voy a ir a exponer sabiendo a un sitio donde las Claro, probabilidades de que haya alguien contaminado sean mayores. No todas las personas que tienen COVID necesitan estar en un hospital, no todas. O sea, la verdad, si tú tienes la enfermedad y estás estable, que no necesitas oxígeno y lo que tienes que hacer es quedarte en cuarentena, pues es mejor quedarte en cuarentena en tu casa que quedarte en cuarentena en el hospital, porque el claro. hospital, aparte del COVID, tienes mucho riesgo de contaminarte con otro tipo de infecciones intrahospitalarias, que eso no es nuevo. Las Claro. personas que nosotros admitimos al hospital son personas que tienen que ser admitidas no solo por el COVID, sino porque tienen algo más. Llámale falla renal o necesitan mucho oxígeno o tienen algún tipo de otra complicación que necesitan ser admitidos al hospital. Pero la gente ha escuchado ese llamado de no ir al hospital, de tratar de evitar las urgencias. Y eso lo hemos visto, pero al mismo tiempo hay gente que espera mucho y eso tampoco, eso también es contraproducente, ¿no? Su recomendación es que por lo menos acudan a la telemedicina y así puedan De acuerdo, conversar con un médico, con un doctor y de alguna manera tratar de descartar en el momento adecuado si se de tiene o no se acuerdo. tiene la enfermedad. De acuerdo, yo pienso que ante la duda uno siempre debe buscar ayuda y en este momento tenemos la opción y no solo mi hospital, pero tengo entendido que otros hospitales en el estado, en la ciudad lo están haciendo, las videoconferencias y tú puedes tener en contacto con un médico y decirle, mira, estos son mis síntomas y de ahí el médico te puede guiar, el trabajador de la salud te puede guiar, no, mira, yo creo que necesitas ir a la urgencia o ven y yo te pido algunos exámenes, alguna cosa pues que se pueda hacer. La telemedicina es una herramienta de verdad que ha ayudado muchísimo, muchísimo y en protección para el paciente, protección para el trabajador de la salud. Doctora, quería consultarle desde el punto de vista psicológico, de ayuda en cuanto al personal médico. ¿Ustedes reciben algún tipo de entrenamiento de manera como para sobrellevar psicológicamente, mentalmente esta realidad que se está viviendo en los hospitales a nivel mundial? Sí, nosotros en nuestro caso sí hemos recibido bastantes seminarios, tenemos muchas reuniones donde estamos todos muy al tanto de lo que está sucediendo. Todos los administradores del sitio donde yo trabajo siempre nos mantienen informados. Ellos son quienes se reúnen con las otras personas de los otros hospitales y con el gobierno y nos transmiten toda esa información. Entonces, eso reduce un poco la ansiedad, más o menos saber qué está pasando y qué estamos haciendo para mejorar. Y hay varios seminarios que nosotros hemos estado haciendo y pues apoyándonos los unos con los otros en, en a ver pues qué podemos hacer, tratar de llevar esta carga juntos, ¿no? Porque aquí estamos metidos todos. Sí, y es una carga muy pesada. Esperamos que pronto se pueda conseguir la cura, alguna vacuna, algún medicamento que pueda ser utilizado para combatir el flagelo que ha causado en toda la humanidad el coronavirus. Doctora, de mi parte, agradecerle muchísimo. Queda, como dije hace un momento, reiterado que el llamado es al distanciamiento social, al prevenir, al cuidarse, al lavado de manos. Es lo único que por ahora todas las personas podemos hacer, aportar con este grano de arena para que cuidemos nuestra salud, cuidemos la salud de nuestras familias y también cuidemos la salud de todo nuestro entorno, porque de esto es que debemos salir adelante, pensar en un futuro, en que en un futuro todas las personas podamos proteger a los más mayores, proteger también
a los infantes de esta enfermedad, tratar de tener los mayores cuidados posibles. Muy importante toda la información que me han dado el día de hoy y esperamos que esta información pueda ser de gran utilidad para todas las personas que nos observan. Finalmente, sus palabras, doctora. Bueno, mis palabras, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor y de verdad espero que todos de verdad como comunidad tomemos conciencia de esta situación y aportemos todo nuestro granito de arena. Esto lo podemos combatir, pero no lo podemos combatir separados. Tenemos que combatirlo juntos y todos tenemos que estar en la misma página. Así es, muchísimas gracias. Agradecida de la doctora Lucelena Tono, ella es doctora, miembro certificado del Consejo Americano de Medicina Interna acá en el estado de Oklahoma, que nos ha suministrado importante información sobre la pandemia del coronavirus, cómo tratarla, cómo reconocerla, cómo se está haciendo en los hospitales específicamente para el cual ella trabaja, y este llamado de atención para que mantengamos las medidas de precaución, de previsión de contagio de esta enfermedad y también para evitar esparcirla. A los lugares que vayamos, las entidades están haciendo lo propio, los centros expendedores de alimentos también están realizando todas las limpiezas necesarias para que podamos tener un poquito más de confianza ante este problema tan grave que ya para finalizar, quiero dejarles a todos ustedes las cifras que hoy 11 de abril está manejando la Organización Mundial de la Salud, 11 de abril, 1.610.909 casos a nivel mundial y 99.690 muertes. Esto realmente nos llena de dolor, nos llena también de momentos para reflexionar y pensar en lo que estamos haciendo. Y específicamente en el caso de Estados Unidos, las cifras manejan al día de hoy 461.275 enfermos por coronavirus y un total de 16.500. Cifras bastante duras que llenan al mundo de preocupación y también de esperanza para que podamos salir de esta pandemia y que todas las personas puedan sentirse seguras nuevamente. Muchísimas gracias a la doctora Luz Helena Tono. Será hasta una próxima oportunidad en esta edición especial de Huellas Latinas News.